gracias a todas las personas que hoy están presentes. En nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos y del Comité de Bioética y Trasplantes, agradecerles su asistencia a esta semana de la bioética y del trasplante. Hoy trabajaremos nuestro primer tema que está relacionado con la bioética y hemos invitado a una persona muy especial, a la doctora Sara Paola Carrillo Jiménez. La doctora es ginecóloga y obstetra, tiene un máster en medicina materno-fetal y un máster en salud pública. Además, la doctora Sara tiene una amplia experiencia y conocimiento al ser consultora del equipo de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy la doctora nos va a hablar de un tema que es de interés para todas las personas que hacemos medicina crítica y que en algún momento dado tenemos que ver con situaciones de interrupción voluntaria del embarazo ante situaciones materno-fetal en condiciones agudas. Por eso el tema que hoy la doctora nos va a presentar se denomina consideraciones frente a la interrupción voluntaria del embarazo en un escenario de cuidado crítico. Así que, doctora Sara, bienvenida y los micrófonos son suyos. Adelante. Doctor Camargo, buenas noches a todos y todas, dándoles pues obviamente las gracias al Comité de Trasplantes y Bioética de la AMSI y pues a todos ustedes por su asistencia. Voy entonces a compartir mi pantalla. Como les mencionó el doctor Camargo, la idea de hoy es revisar un poco las consideraciones para la interrupción voluntaria del embarazo en el escenario del cuidado crítico, teniendo en cuenta, uno, el marco jurídico que tenemos frente a la interrupción voluntaria del embarazo; dos, obviamente las consideraciones bioéticas frente a lo que tiene que ver particularmente con la objeción de conciencia; y tres, analizando unos posibles escenarios que se pueden presentar para ustedes cuando tienen gestantes en las unidades de cuidado crítico. Eh, Vamos a iniciar hablando un poco frente al estatus legal del aborto en el mundo. Este mapa actualizado nos muestra cómo Colombia es un país que en este momento, desde el punto de vista jurídico y legal, el aborto está permitido sin restricción de causa, y digamos cómo es el panorama en el mundo, en el cual Europa, Asia, Canadá tienen unas legislaciones bastante permisivas frente al tema de aborto, mientras que África, varios países de Sudamérica y en este momento pues Estados Unidos tiene algunos estados sí y algunos estados no, a favor de la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Esto tiene particular importancia porque la regulación frente a la interrupción voluntaria del embarazo se asocia a la mortalidad materna. Es muy claro en las publicaciones que los países con leyes más restrictivas frente al aborto tienen mayor razón de mortalidad materna, y esto es causado por diferentes factores. Uno es el aborto en condiciones inseguras, que claramente implica cuando se hace en condiciones sin asepsia, sin antisepsia, sin medicamentos adecuados o con instrumento inadecuado, pues que haya complicaciones que lleven a las mujeres a la muerte, principalmente la hemorragia y la sepsis obstétrica en estos escenarios. Otro escenario puede ser las mujeres con patología grave que se agrava por la gestación y que por la razón que sea no acceden o no pueden acceder a métodos anticonceptivos y terminan en un embarazo que deteriora su patología de base y que termina en la muerte. La gran multiparidad, que pues claramente se asocia a hemorragia obstétrica y está asociada no solo en nuestro país, sino principalmente en países de bajo desarrollo económico, con la posibilidad o la imposibilidad de acceso a los servicios de anticoncepción, que tienen que ver también, obviamente, con temas de machismo, con temas morales, digamos, con temas de género, que pues obviamente reflejan las políticas de cada uno de los países.
y particularmente en las mujeres que tienen embarazos no planeados. Claramente cuando una mujer no planea la gestación, por la razón que sea y esta ocurre, no hay una adherencia adecuada al cuidado prenatal y esto pues obviamente implica un resultado materno o fetal adverso, dentro de los cuales pues obviamente puede ocurrir la mortalidad materna. Digamos que los principios del tema de interrupción voluntaria del embarazo y de toda la incidencia que se ha hecho desde los diferentes grupos que han venido trabajando para lograr las sentencias de despenalización del aborto en el país, están basados en la maternidad como decisión y en las capacidades de la autonomía reproductiva. Esto es el reconocimiento del marco de derechos sexuales y de derechos reproductivos y la identificación de las barreras para el ejercicio de la autonomía reproductiva. Obviamente se identifica falta de educación en salud sexual y reproductiva en personas, familias y comunidades, dificultades para el acceso de anticonceptivos modernos y seguros. Y lo más importante de este tema es que independientemente de las convicciones personales que se tengan en Colombia, el aborto está despenalizado y está incluido dentro de las intervenciones de la ruta materno-perinatal y debe ser considerado como una opción en el marco de la autonomía reproductiva. Esto refleja un poco las inequidades en salud que resultan en embarazos no planeados, no deseados. 214 millones de mujeres a nivel mundial presentan demandas insatisfechas de anticoncepción moderna y a casi la mitad de las mujeres en el mundo se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, buscar anticoncepción o tener atención en salud sexual y reproductiva. Claramente esto se refleja en embarazos no planeados, no deseados, con unas brechas muy importantes de uso y acceso que en nuestro país se reflejan en los departamentos del Chocó, La Guainía, Guajira y Vaupés y en los grupos de edad de 15 a 29 años, que son los grupos que están en plena edad fértil. Con este marco previo, ¿qué sucede, digamos, con el tema jurisprudencial y con el marco técnico del aborto en Colombia? Arrancamos en 2006. En 2006, la Corte Constitucional despenaliza el aborto a través de la sentencia C-355 con un modelo que inicialmente era un modelo de causales. Este modelo de causales contemplaba estas tres causales que ustedes ven en la presentación, en el cual contemplaba que la continuación del embarazo constituyera peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico, cuando existiera malformación fetal que hiciera incompatible con su vida, certificada con un médico, o cuando el embarazo fuera producto de violencia sexual. Entonces, este fue el escenario de la despenalización del aborto en Colombia desde 2006, obviamente con una implementación progresiva, con una implementación lenta, digámoslo, que hizo pues en las instituciones de salud y en la prestación de los servicios de salud que se presentaran muchos escenarios que terminaron en tutelas y muchos escenarios que terminaron en procesos de reclamaciones frente tanto a las CAPBs como a las IPS como a la Corte Constitucional por la negativa a la prestación de los servicios del aborto. De forma paralela, se hizo una incidencia muy importante por parte de los grupos y de los colectivos que estaban, digamos, en todo el tema de derechos reproductivos hasta el año de 2022, donde se hace una actualización de la despenalización desde el punto de vista jurídico y se firma la sentencia C-055. Esta sentencia despenaliza por completo el aborto en Colombia hasta la semana 24, lo que quiere decir que no se considera un delito ni para la persona que solicita la interrupción voluntaria del embarazo, ni para el prestador de servicios de salud que de forma segura preste los servicios de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Y posteriormente a la semana 24, a partir de la semana 25, establece que se va a mantener el modelo de causales establecido en la sentencia C-355. Esta sentencia exhorta al Congreso y al Ministerio para implementar una política pública integral en la materia. Sin embargo, ya el país cuenta con una serie de documentos técnicos
en los cuales ya estaba incluida la interrupción voluntaria del embarazo, como lo es la resolución 3280, y posteriormente se publican una serie de documentos técnicos también para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde se contemplan lineamientos técnicos y operativos de la implementación de la resolución de las sentencias de 055 y de otras resoluciones. Cuando sale la sentencia C055 hay un despliegue muy fuerte en redes sociales de los grupos que están en contra del aborto, en el cual se insiste o se busca que las personas crean que la despenalización del aborto hasta la semana 24 implicaba que las mujeres iban a esperar hasta la semana 24 para abortar. La realidad es que el 90% de los abortos en Colombia ocurren en el primer trimestre del embarazo con manejo farmacológico y el porcentaje restante ocurre entre semana 15 y 20 y que solo el 1% ocurre después de la semana 20. Y la gran mayoría de las mujeres que acceden tardíamente a la interrupción voluntaria del embarazo o son mujeres en alta condición de vulnerabilidad porque pertenecen a comunidades indígenas o son adolescentes que han escondido durante periodos prolongados su gestación o son mujeres que han tenido diagnósticos tardíos, no tardíos, diagnósticos de malformaciones fetales incompatibles con la vida, que ustedes saben que la ecografía de detalle anatómico para diagnosticar anomalías fetales se hace entre semana 20 a 24, y o que durante el transcurso del embarazo tienen una enfermedad grave o una situación que pone en riesgo su vida y que requieren o deciden en este momento hacer la solicitud de la interrupción del embarazo. Entonces, de modo práctico, que cambió con la sentencia C055 del 2022, que en la prestación de los servicios ya no había modelo de causales, o sea, ya no se necesitaba antes de semana 24 ninguna certificación médica, ni desde el punto de vista de la salud física o mental, ni desde el punto de vista de la malformación fetal o no, ni desde el punto de vista de la violencia sexual, sino que lo que se requería era que la mujer recibiera información libre e informada y que expresara de manera objetiva y clara su decisión de interrumpir la gestación. Y lo que dijimos es, desde la semana 25 continúa el modelo de causales definido por la sentencia C355. La sentencia tiene vigencia desde el momento mismo en que se firmó, que fue el 21 de febrero de 2022. Y recordamos que todas las sentencias de la Corte Constitucional son de carácter vinculante en todo el territorio nacional, lo que quiere decir pues que todos los ciudadanos del país estamos sujetos a estas decisiones y obviamente pues con particular importancia pues quienes estamos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta sentencia tiene unos documentos adicionales que implican un marco legal y técnico. Aquí está pues la resolución 3280, que es la resolución de la ruta materno-perinatal, y está la resolución 051, a través de la cual se modificó y se actualizó el numeral 4.2 de la 3280 en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, haciendo una ampliación sobre los estándares, obligaciones y prohibiciones frente a la prestación de servicios de hija. Recordándoles que, digamos, dentro de los pilares fundamentales de esta resolución está un cambio frente al concepto de urgencia de la IVE. En la resolución 3280 se consideraba que la atención de la IVE era una atención incluida dentro como de la atención prenatal ambulatoria. Actualmente se considera que la IVE es una urgencia, por lo tanto debe ser atendida como una urgencia y nos da un plazo máximo de 5 días para que los prestadores y la red prestadora de servicios y los aseguradores garanticen la prestación del servicio de IVE, excepto que las condiciones clínicas de la paciente no lo permitan, que haya inestabilidad hemodinámica, que la patología de la paciente no permita realizar el procedimiento. Pero digamos que en términos generales el plazo máximo son 5 días. Y establece unos principios que, digamos, son orientadores de la prestación del servicio, que son la confidencialidad, que la IVE es esencial y urgente y que debe respetarse la plena autonomía de las mujeres para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la no necesidad de autorización de acudientes o representantes legales. ¿Qué puede pasar entonces en el escenario del cuidado crítico?
Aquí llegan pues las gestantes con patologías que requieren manejo en cuidado intensivo, bien sea porque necesitan monitoreo hemodinámico invasivo o no invasivo, bien sea porque tienen una condición que amenaza claramente su vida y que deben ingresar a una unidad de cuidado crítico. Puede ser trastornos hipertensivos del embarazo, sepsis, evento tromboembólico, hemorragia obstétrica severa, patología cardíaca o metabólica descompensada, trauma, en este momento pues fiebre amarilla, dengue, malaria, o patologías del sistema nervioso central, hemorragia, isquemia, cirugía del sistema nervioso central y bueno, otras causas pues obviamente que durante la gestación pueden presentarse asociadas y que pueden requerir ingreso a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿cuáles, digamos, son los principios que desde el punto de vista de la prestación en las IPS deberíamos tener claro frente a la interrupción voluntaria del embarazo? Lo primero es que es voluntaria, debe ser decisión de la mujer, de la persona gestante, la interrupción del embarazo, independientemente de cualquier causa, antes de semana 24 y a partir de semana 25, pues a la luz de las sentencias del modelo de causales. Cuando una mujer ingresa a una institución hospitalaria por una causa que inicialmente pudiera no ser crítica, siempre debería recibir orientación y asesoría frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto no es una intervención exclusiva del ámbito ambulatorio, sino de todos los momentos de la atención de las gestantes. Y aquellas que tienen factores de riesgo, pues deben recibir esa orientación y asesoría con enfoque de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que una mujer que tiene riesgo de preeclampsia debe tener claro que si en algún momento tiene una preeclampsia severa, un HELP, una abrupcio, una situación que comprometa su vida, deberíamos haberle prestado la suficiente asesoría para que en alguna parte esté establecida una directriz anticipada que permita conocer la decisión de esa mujer frente a un escenario que comprometa su vida. Entonces, digamos que esto es un marco general de lo que debería tener todas las mujeres, de la información que siempre deberían recibir, porque nos enfrentamos muchas veces en estos escenarios a unos temas que parecieran como telenovelescos. Doctor, por favor, sálvele la vida al bebé y no a mi esposa porque ella prefiere que le salven la vida al bebé y no a ella. Entonces, digamos que esos escenarios desde el punto de vista de la prestación de servicios, pues no son al lugar, porque claramente la decisión es de la mujer, no de su compañero, no de su familia, no de la institución, obviamente pues guardando algunos escenarios que se pueden presentar durante la atención. Entonces, ¿qué información debería recibir una mujer tanto en el ámbito ambulatorio como en el ámbito hospitalario? Si se piensa que una mujer pudiera, no, si se piensa, no, todas las mujeres deben recibir esta información, porque pueden presentarse durante el transcurso de la gestación situaciones en las cuales ella tenga que tomar esa decisión independientemente de que su embarazo sea planeado o deseado o que su embarazo sea no planeado o no deseado. Y básicamente la asesoría y la orientación debe estar dirigida a tres opciones. Todas son válidas. Obviamente todas son respetables y nosotros como prestadores de servicios de salud, nuestra responsabilidad es acompañar a las mujeres en esas decisiones y obviamente informarles cuáles son las cosas que van transcurriendo en su salud alrededor de esa decisión que ella toma. Entonces la mujer, una vez recibe la información, perdón, puede decidir continuar con la gestación y quedarse con el bebé, pues que es la decisión que más frecuentemente toman las mujeres. Una mujer con, no sé, una hipertensión crónica, sobreagregada con una preeclampsia, que decide pues que no, que ella definitivamente quiere continuar con el embarazo. Una mujer con cáncer que necesita quimioterapia, que necesita cirugía, ella puede decidir continuar con la gestación. Van a ocurrir cosas alrededor del manejo, pero puede decidir. Puede decidir continuar con la gestación y dar el bebé en adopción. En este escenario, pues obviamente también hay que asesorar sobre las condiciones que pueden implicar el riesgo de continuar con la gestación y hay que tener un tema muy claro y es que en Colombia las adopciones son públicas, aquí no existen instituciones privadas de adopción, las adopciones están a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si una mujer toma la decisión y la dice en voz alta y la expresa, claramente la institución debe contactar al centro zonal más cercano de ICBF en la ciudad en la que se encuentren y hacer los trámites correspondientes a la adopción
opción, pues obviamente en el escenario en el que nos encontremos. Y que decide interrumpir su embarazo, pues claramente también es una opción en el marco de sus derechos y pues obviamente, como ya lo dijimos, posterior a una asesoría y una información completamente objetiva y completa, la mujer pues puede tomar la decisión frente a su embarazo. Esto claramente respeta unos principios, el principio de autonomía, en el cual únicamente es la mujer quien puede decidir terminar el embarazo, el reconocimiento de que el estándar de bienestar es decidido por la mujer, es ella única y exclusivamente quien decide si se embaraza o no se embaraza, si quiere continuar o no. La prohibición de poner en riesgo la vida, que es un tema clarísimo, o sea, ninguna persona puede poner en riesgo la vida de otra desde el punto de vista, desde ningún punto de vista e independientemente de la magnitud del riesgo, bien sea la familia o el personal de salud. Y la universalidad de asesoría en derechos, ya que todas las mujeres tienen derecho a conocer sus opciones frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿cuáles escenarios pueden presentarse? No vamos a hablar de todos, pero vamos a contemplar unos principios que se pueden aplicar a muchos escenarios que se les pueden presentar en las unidades de cuidado crítico. Escenario: riesgo inminente para la vida con gestaciones lejos de la viabilidad fetal. Escenario: mujer en incapacidad para decidir, bien con familia o pareja que solicita la IVE. El escenario del consentimiento sustituto, el escenario de menores de edad y de menor de 14 años, y el escenario de realmente cuál es la objeción de conciencia que se puede prestar y cuál es una objeción de conciencia responsable frente a la interrupción del embarazo. Entonces, en riesgo inminente para la vida con gestación lejos de la viabilidad fetal, hay unos principios en salud materna en los cuales, digamos que son los principios no expresos, escritos en ninguna parte, pero sí que deben ser tenidos en cuenta al momento de tomar decisiones cuando nos encontramos lejos de la viabilidad fetal, en el primer trimestre del embarazo o dependiendo de la institución donde nos encontremos por debajo de semana 20, 21 o el peso y la edad gestacional que defina la unidad de cuidado intensivo neonatal que tengamos disponible en nuestra institución. Uno de los principios es que las intervenciones en salud, cuando la gestación está lejos de la viabilidad, deben priorizar la vida materna independientemente de la magnitud del riesgo. O sea, si una intervención va a salvarle la vida a la mamá, pero de alguna manera que tiene su vida en riesgo, obviamente inminente, pero consideramos o pensamos que pone al feto en riesgo, siempre se debe priorizar la vida materna. Por lo tanto, no se recomienda restringir intervenciones por riesgo de compromiso fetal. Algunas veces nos encontramos en escenarios de no usamos algún medicamento porque pensamos que puede afectar el feto, no hacemos una intervención porque primero hay que interconsultar con ginecobstetricia porque de pronto esta intervención diagnóstica o terapéutica puede afectar con malformaciones o afectar el crecimiento fetal. Digamos que si la situación es inminente para la vida, se recomienda no restringirlos y obviamente es muy claro que el pronóstico del feto pues depende de la vida materna y de la calidad de vida materna. Entonces, por eso es tan importante que tengamos una valoración por parte de equipos multidisciplinarios en las instituciones. Si la gestación incide en el deterioro materno inminente, se debe decidir su terminación y esto ya no sería una IVE. Son los momentos, por ejemplo, en COVID, cuando teníamos una gestante con inminencia de falla ventilatoria, que la teníamos que intubar, que teníamos que pronarla, que teníamos que hacer una serie de intervenciones y teníamos que desembarazarla. Entonces, pues esa terminación, digamos, no es voluntaria, porque pues sí, se le explica a la paciente, se obtiene un consentimiento frente al procedimiento, que en ese caso es la cesárea, pero no es taxativamente una interrupción voluntaria del embarazo, sino una decisión médica que digamos que hace parte de la terapéutica para manejar el riesgo inminente para la vida de esa paciente y para mejorar su pronóstico. Lo mismo lo que hacemos cuando se hace histerotomía evacuatoria o cesárea perimortem o bueno, una serie de intervenciones que pueden suceder. Y pues claramente la recomendación es equilibrar los manejos expectantes porque muchas veces en edades gestacionales intermedias, pues uno puede a veces tomar decisiones que retrasen el manejo de la gestante y que pongan en mayor riesgo su vida. El siguiente escenario es la mujer en incapacidad para decidir y que su familia y su pareja solicitan la IVE.
Estamos ante gestantes que tengan compromiso neurológico, gestantes que estén bajo sedación y no puedan tomar decisiones, que tengan evolución estacionaria de mal pronóstico, no se puedan intubar, no se les pueda reducir la sedación, o gestantes en condición de discapacidad. Frente a esto, en Colombia, desde 2016 no existe la interdicción, lo que quiere decir que nadie puede tomar la decisión de la interrupción del embarazo o la continuación por un tercero, y que las condiciones de discapacidad de cualquier naturaleza no pueden considerarse barrera para la toma de decisiones. De la misma manera, la discapacidad no puede ser no puede ser considerada causal para aborto forzado ni para continuación de la gestación. Entonces, en este sentido, las instituciones deben gastar, digamos, los recursos necesarios para que las personas que en ese momento puedan tomar alguna decisión, entiendan y puedan manifestar su decisión frente a la interrupción voluntaria del embarazo, pero probablemente vamos a tener casos en los que definitivamente la mujer no puede decidir absolutamente nada, porque está en esos escenarios que les comenté previamente. Entonces, primero, pues claramente reconocer los casos de violencia sexual, porque si una persona no puede tomar ninguna decisión, pues no puede consentir una relación sexual. Entonces, una señora está en traqueostomía, está en una institución de cuidado y llega embarazada. No, pues obviamente hay que reconocer por una neumonía, por ejemplo. Hay que reconocer que si estaba en un escenario en el cual no podía consentir una relación sexual, pues hay que reconocer la violencia y activar la ruta de atención a víctimas de violencia sexual si así lo requiere. Claramente hay unas sentencias ya de la Corte Constitucional que hablan de la incapacidad para decidir. Entonces, bien sea por discapacidad o bien sea porque la condición de salud no lo permite, si este hecho impide la posibilidad de expresar el consentimiento, la solicitud de la IVE puede ser efectuada por los padres de la mujer o por otra persona que actúe en su nombre. ¿Qué es lo importante? Establecer que esas personas o esos terceros siempre deben estar en situación de velar por la vida, la salud y la integridad física de la mujer. O sea, no es que yo quiero que la señora que está con una hemorragia temporoparietal extensa la mantengan con vida a toda costa porque yo, mamá, quiero cuidar el bebé o criarlo. Entonces, digamos que ese tipo de solicitudes obviamente tienen que tener un manejo interdisciplinar y tener en cuenta pues todos estos principios que les estoy mencionando, dentro de los cuales obviamente pues está el consentimiento sustituto, que es una herramienta, como su nombre lo indica, excepcional, que procede en los casos en que las personas no pueden manifestar su voluntad libre e informada una vez se hayan prestado todos los apoyos necesarios para ellos. ¿Qué características debe tener ese consentimiento sustituto? Que haya imposibilidad del consentimiento futuro, o sea, que a futuro no haya manera de cambiar la decisión o que no vaya a cambiar, digamos, sí, sobre todo la decisión frente al embarazo, que haya una necesidad médica de un procedimiento a realizar y que se hayan agotado todos los ajustes necesarios y posibles para cada uno de los casos a los cuales nos estamos enfrentando. Esto en relación a personas que no tengan la capacidad para tomar decisiones frente, pues obviamente a un momento de solicitud por parte de un tercero. En relación al tema de UCIs pediátricas o menores de 14 años o situaciones en las cuales la mujer tiene 14 años pero está gestante y de pronto no hay disponibilidad de UCI pediátrica y entra una UCI adultos, muchas veces se presenta dificultades frente al tema de, bueno, cómo se maneja este tema con menores de edad. La Corte Constitucional, la Resolución 3280, la 051 tienen ya, digamos, amplias instrucciones frente a cómo se maneja. Todos estos documentos reconocen a los menores de edad como titulares plenos de derecho al libre desarrollo de la personalidad y adicionalmente a consentir o no consentir tratamientos e intervenciones en su cuerpo, en particular en los que tienen que ver con los derechos sexuales y con los derechos reproductivos, dentro de los cuales está la IVE. Por esta razón, los menores de edad, menores de 18 años y menores de 14 años, no requieren adultos, padres o representantes legales para tomar la decisión de interrumpir el embarazo, igualmente para decidir la continuación del embarazo. Aquí es muy importante identificar formas de coacción por todos los actores, porque no vamos a negar que hay actores del sector salud que hacen coacción, no vamos a negar que hay padres que hacen coacción, que ejercen coacción, ni vamos a negar que hay terceros que ejercen coacción.
Entonces es muy importante identificar. Proteger la autonomía de los menores en su autonomía y la toma de derechos en salud sexual y reproductiva, y recordar que los embarazos en Colombia en menores de 14 años siempre son producto de violencia sexual. Aquí las relaciones sexuales con menores de 14 años son ilegales, son delito. Y adicionalmente a eso, un tema un poco reciente, y es que las uniones maritales, de hecho, en Colombia con menores de 18 años también son ilegales. El matrimonio infantil y el matrimonio en menor de 18 años. Entonces, ninguna persona puede llegar a decir, no, es que yo soy el esposo de la niña de 17 años y entonces yo quiero que interrumpa el embarazo, o la quiero presionar para que ya no interrumpa el embarazo si así lo ha decidido. Entonces, esto hay que tenerlo pues muy presente. Hay una resolución que nos orienta un poco frente a las decisiones, que es la resolución 309 de 2025. Una mujer puede solicitar solo información y no querer interrumpir, solo hacer la información. Entonces, en este caso, se debe diligenciar el asentimiento pediátrico. Dentro de la resolución está qué es el asentimiento pediátrico, y allí pues yo creo que podemos pues compartírselas a todos los asistentes. Y la menor de 14 años que solicita una IVE, pues francamente no necesita un consentimiento informado, pero sí un asentimiento pediátrico. Se notifica, obviamente con una ficha epidemiológica, se hace reporte y se activa la ruta de atención a víctimas de violencia sexual, porque pues obviamente eh, ya tiene un embarazo producto de violencia sexual en menor de 14 años. Esto, pues, son las definiciones de qué es el asentimiento pediátrico, qué es el consentimiento informado pediátrico. Pero digamos pues que no las vamos a leer, digamos que en aras del tiempo, pero básicamente son documentos que nos orientan sobre la manifestación libre e informada y el reconocimiento de la autonomía progresiva y contextual que tienen los menores y que debe ser identificada por parte de la IPS. Ya para ir finalizando, entonces voy a hablarles de la objeción de conciencia. Este es un tema pues obviamente muy importante, porque todos los profesionales de salud debemos tener claros cuál es el escenario real de la objeción de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Claramente también es un derecho fundamental. El artículo 18 de la Corte Constitucional indica que las personas tenemos derecho a garantizar la libertad de conciencia, y el artículo 16 al libre desarrollo de la personalidad. Artículos 19 y 20, libertad de cursos y de pensamientos. Entonces, obviamente, todos tenemos un derecho fundamental frente a la objeción de conciencia. Procede cuando, obviamente, es la forma de proteger la libertad de la persona que objeta, y tiene, obviamente, que tener unas convicciones profundas frente a las cuales no se va a realizar la intervención frente a la cual se está objetando. Y tiene unos límites, claro, en los cuales debe haber una garantía de que alguien sí va a prestar ese servicio a la paciente, y que tiene unos límites claros en los cuales solo aplica a las personas naturales, no a las personas jurídicas, y para la interrupción voluntaria del embarazo tiene unas condiciones particulares. Eh, Tiene que, obviamente, estar el personal que hace interrupción voluntaria del embarazo, y el que no lo hace por objeción de conciencia debe estar registrado en la Oficina de Recursos Humanos de las instituciones, para que la institución pueda saber quién está de turno, garantizar la prestación de los servicios de manera 24/7, de manera oportuna, y pues obviamente esto debe reposar, digamos, en la hoja de vida de cada una de las personas en la institución. Y es muy importante que la objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres, en este caso pues de las pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se debe garantizar la atención inmediata de la IVE, o sea, no mañana, no pasado mañana, obviamente dentro del plazo máximo de 5 días, pero pues obviamente hay que garantizarla. Que no hay que imponer cargas desproporcionadas a las mujeres, o sea, yo no puedo estar en Cartagena y decir, no, es que a la señora le toca viajar a Bogotá porque aquí no hay nadie que haga ese procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, y la señora tenga que viajar, dejar a sus hijos solos, dejar a su familia sola. Bueno, o sea, digamos que eso es una carga desproporcionada, y definitivamente hay que proteger a las personas en situación de vulnerabilidad frente a estas situaciones, y pues debe haber pues los profesionales que garanticen la prestación de los servicios de IVE. Y no aplica para el manejo farmacológico, o sea, no aplica para ordenar mifepristona y misoprostol.
Es un conflicto de interés claramente entre la protección de la conciencia y la prestación de un servicio de salud que es legal en Colombia y que está incluido dentro de lo que se espera de la atención en salud y de sus profesionales. O sea, se espera por nuestro entrenamiento, ya muchas universidades están incluyendo dentro de los programas en salud la intervención y obviamente pues hay que trabajar sobre la protección de la conciencia personal frente pues al ejercicio de nuestra profesión. No debe implicar obstruir ni imponer barreras. Ya dijimos que no debe interferir con la autonomía de la mujer en contra de su bienestar o hacerle daño o privarla de información. Y claramente no debe conducir a acciones con daño, forzar la continuación del embarazo, poner en riesgo la vida independientemente de la magnitud del riesgo, tergiversar la información, o sea, decir, no, es que el aborto es peligrosísimo y continuar con el embarazo es mejor, aumentar los riesgos o minimizarlos sin objetividad. Entonces, hay que tener pues unos elementos muy claros para la aplicación de la objeción de conciencia en el escenario clínico. Entonces, pues estas son las cosas que quería compartirles a todos ustedes el día de hoy frente al escenario. Espero pues que uno, que les haya gustado la información, que les haya parecido interesante y dos, pues nos quedamos en el espacio si tienen alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacer frente al abordaje. Bueno, muchas gracias, doctora Sara, por su presentación. Veo que, desde luego, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo para la sociedad, para los médicos y en general un impacto social, porque la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con salud pública, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con justicia social y tiene que ver con un derecho que ha adquirido y que jurídicamente las mujeres lo tienen. Mm, Hay situaciones en las cuales, desde el punto de vista técnico, las resoluciones y las sentencias son muy claras porque están a través del bioderecho, reconociendo, uno, autonomía y dos, dignidad de la persona. Pero también está claro que a través de la biojurídica, en cualquier instante de ese proceso técnico en que se vulnere o la autonomía o se vulnere la dignidad de la persona, la biojurídica entra y no es como la bioética que no censura, o no censura no, sino no castiga. La biojurídica entraría directamente a castigar. ¿Qué situaciones podrían ser muy dadas para que ese profesional, que bien no conoce toda la norma jurídica ni la norma técnica, y en algún momento dado desconozca su objeción de conciencia y evite proceder de acuerdo al derecho que tiene la mujer adquirido jurídicamente, qué situaciones podría verse ese profesional implicado por no hacer lo que jurídicamente está aceptado y, como bien lo dijo usted, legalmente está reconocido? Doctor Camargo, mire, la resolución 051 y la circular externa de la Superintendencia Nacional de Salud establecen una serie de sanciones para el profesional que por desconocimiento, porque desconocer la norma no implica no tener que cumplirla desde el punto de vista jurídico, eh, pues, que se le deben aplicar al profesional de la salud en el momento en que desconozca el derecho de las mujeres para la interrupción del embarazo. ¿Cuáles son las sanciones? No están claramente establecidas ni en la resolución ni en la circular externa. Dependen muchísimo de los casos. ¿Qué le puedo contar? Hubo recientemente una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con una institución que compartió la información la información personal de esta paciente a una fundación, por ejemplo, que era, entre comillas, provida y que la empezaron a llamar para influir negativamente en la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo. La paciente puso una tutela
y hubo una sanción desde el punto de vista económico a la EAPB que afilió a la usuaria, a la IPS que compartió los datos y a una profesional de la salud que en el transcurso de la historia clínica intentó convencer a la paciente de no interrumpir. Entonces, sí ya hay antecedentes jurídicos de sanciones pecuniarias desde el punto de vista penal, pues la verdad no conozco ninguna. Frente al tema del Tribunal de Ética Médica, la verdad no sé si haya casos en este momento frente al tema, pero pues obviamente la sentencia y lo que usted dice frente a a la concepción biojurídica del derecho, pues es muy clara y no hay que desconocer la norma y sí hay un componente claro de sanciones definido por la ley, no cuáles, pero sí está definido que puede haber sanciones. Gracias, doctora. No sé si en el chat, Alejandro, hay alguna persona que tenga escrito o alguna de las personas que está presente que quiera hacerle alguna pregunta directamente a la doctora Sara. Bueno, hay silencio absoluto, no hay preguntas en este momento. Doctora, una, una, una situación. La resolución 051 es muy clara que el médico tiene que actuar de acuerdo a la decisión voluntaria y autónoma de la mujer. ¿Sí? Y la 051 establece, pues, digamos, como una serie de pasos, ¿no? Lo decía usted, una interrupción farmacológica que es totalmente a través de pastillas, pero hay otra que es por instrumentación. Y en la resolución, si no soy mal, hablan de que el método que más se podría aconsejar, o no sé si es el Colegio Americano de Ginecobstetricia, donde dice que el legrado en un momento dado ya no es la forma para una interrupción voluntaria del embarazo, sino que tiene que ser por aspiración. Con relación a eso, ¿cómo estamos aquí en Colombia? ¿Cómo ha visto usted todo eso? Sí, Doc, tiene toda la razón. Lo que está establecido en la parte técnica es que el manejo por debajo de la semana 12 se debe hacer, se puede hacer con dos alternativas. Manejo farmacológico, que se debe hacer con misoprostol solo o con mifepristona misoprostol o aspiración manual endouterina. Por encima de semana 15 manejo instrumental y por encima de semana 20.6 pues está la consideración del tema técnico de la sistolia fetal. Con relación al legrado, es cierto, tanto la 3280 como la 051 como la guía de cuidado seguro del aborto de OMS y las recomendaciones recientes de la FECOLSOC indican que que el legrado instrumental en este momento es considerado un procedimiento obsoleto y con mayor índice de complicaciones frente a la aspiración manual endouterina. La aspiración se hace con unas cánulas plásticas, romas. El ministerio ha hecho unos esfuerzos muy grandes por entrenar a los profesionales de la salud en la relación en la realización de la aspiración. Entonces se considera que es un método seguro, rápido, con muchísimo menor sangrado, con muchísimo menor riesgos de complicaciones, no necesita anestesia general. Se puede hacer con una sedación o un bloqueo paracervical, eh, que pues en muchos casos obviamente es un tema adicional al tema del cuidado de la paciente en la UCI. Entonces podría hacerse incluso en el escenario de la UCI porque digamos que en términos por ejemplo, de las IPS, solo requiere sala de procedimientos, no requiere que la paciente pase a quirófano. Entonces, pues obviamente tiene muchas ventajas para el procedimiento de la interrupción y sí, claro, ya estamos en plan de que los obstetras boten a la basura las curetas de Legra. Bien. Bueno, veo que todavía no hay nadie se me ha motivado ahí para hacer otra pregunta. Yo quisiera preguntarle algo. Estamos en una sesión de bioética y en esa sesión de bioética
pues sé que muchas de las personas que están escuchando eh, se preguntan, y bueno, y el producto, ¿qué es entonces? Es un bien protegido, como jurídicamente se plantea, pero si es protegido porque se permite en el momento de la interrupción voluntaria del embarazo. Pues sabemos que la bioética y el bioderecho no riñen en el sentido de reconocer derecho y reconocer autonomía. Pero, ¿qué pasa con ese producto? ¿Por qué no existen derechos del feto? ¿Qué sucede? ¿Es una vida? ¿Qué opinión tiene usted con relación a ese tema? Bueno, aquí hay muchas, digamos, opiniones encontradas frente al concepto del inicio de la vida. Frente a ese concepto de inicio de la vida hay unas opiniones biológicas, hay unas opiniones religiosas, hay unas opiniones morales, hay unas opiniones, digamos, de todo tipo. Hay personas, grupos, comunidades que consideran que desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí ya inicia la vida. Hay otras personas que consideran y otras corrientes que consideran que desde el momento en que hay latidos cardíacos, hay otras personas que consideran que lo hay desde el momento en que hay conciencia. Claramente, pues son corrientes y son conceptos distintos que con, contribuyen obviamente a que cada persona se forme pues un concepto moral propio frente al tema del inicio de la vida. Con relación a este tema, también hay varios, sobre todo publicaciones relacionadas con el tema del dolor fetal, en el cual se reconoce o no se reconoce si desde el punto de vista del desarrollo neurológico en la vida fetal, cuándo se siente dolor, cuándo hay conciencia de algo de lo que sucede en la vida intrauterina. Eh, digamos que, pues, esto se contrapone a un tema puramente legal y lo que voy a decir va a sonar horrible, pero desde el punto de vista jurídico es así en Colombia, y es que el naciturus o el no nacido en Colombia no ostenta los mismos derechos que las mujeres. Eh, si se pone en una balanza los derechos de ese nacituro reconocido de alguna manera desde el punto de vista jurídico, sus derechos nunca jamás en la vida van a ser mayores ni van a tener un peso mayor ante la sociedad, ante la persona, ante la familia, ante la comunidad que el de la mujer. Razón por la cual en Colombia jurisprudencialmente los bebés tienen derechos cuando respiran, cuando nacen y respiran, jurídicos. Entonces, esa es, digamos, la razón jurídica que asiste eh, el que no haya, el que no se pongan por encima de los derechos de las mujeres, los derechos fetales. Como ese es un tema también que tiene que ver con la vida humana, eh, podríamos pensar que no existe el derecho absoluto, porque hay los que teorizan y argumentan que la vida comienza prácticamente no desde la fecundación, sino ya desde que el cigoto empieza su división celular y viene todo el proceso del implante. Y consideran que prácticamente la mujer está perdiendo parte de esa fecundación en un porcentaje muy alto, porque hay óvulos en un momento dado no fecundados, no implantados, en un momento dado tejidos que no corresponden, y prácticamente sería entre un 20 y un 30% que lleguen a ser embarazos efectivos y que podrían llegar a terminar el nacimiento y adquirir el derecho jurídico como lo puede tener cualquier ciudadano después de que nazca. Veía yo en algunas de las decisiones jurídicas que toman en algunos países, veo que Estados Unidos, en Texas, ellos tienen muy en cuenta ese latido cardíaco. Para ellos, antes del latido cardíaco podría ser, pero después de que el latido cardíaco comienza, ya ellos consideran que ya comienza la perfusión de los órganos, la ontogénesis, etcétera, 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 y que no sería viable el aborto.
Nosotros en este momento estamos en la semana 20 y estamos 6 por 4, 24, 6 meses. Ya en ese momento ya la organogénesis de ese producto ya está en desarrollo, ¿no? Sus riñoncitos, su hígado, etcétera, etcétera. Eh, en cuanto a la posición del latido fetal y posterior al latido fetal de 26 semanas, la Organización Mundial de la Salud está como muy acorde que sean las 24 semanas. Su opinión personal en cuanto a eso, desde luego que no la comprometa. ¿Cuál es? Doc, bueno, primero quiero hacer una precisión y es que en Colombia no hay límite de edad gestacional para la interrupción del embarazo. Por debajo de la semana 24 está despenalizado en todos los escenarios y por encima de semana 25, o sea, 24, 6, 25 semanas, bajo el modelo de causales. Em, digamos que el tema del latido cardíaco a mí personalmente me produce mucho ruido porque eso ha ocasionado en Estados Unidos escenarios tan locos como el que si un embarazo ectópico tiene latido cardíaco, no permiten la intervención a la mujer porque tiene latido cardíaco. Entonces, poniendo en riesgo la vida de la mujer, pues al tratarse de un embarazo ectópico que no tiene absolutamente ninguna viabilidad. Entonces, digamos que ese tema, pues realmente, o sea, absolutamente en desacuerdo. Frente al límite de las 24 semanas, ese tema está muy relacionado y sí, claramente la Organización Mundial de la Salud lo establece uno relacionado con la viabilidad fetal, con las capacidades que tengan las unidades de cuidado intensivo neonatal de brindar cuidados a ese recién nacido con ese peso fetal o con esa edad gestacional. Y dos, tiene que ver también con los temas de dolor fetal y de conciencia que ya le he mencionado previamente. Entonces, reuniendo toda esa evidencia es que se concertó esa edad gestacional como el límite. Sin embargo, pues Colombia, al no tener límite de edad gestacional, tiene establecido un procedimiento a través del cual se realiza la asistolia fetal en fetos mayores de 25 semanas, cuyas madres estén inmersas en el modelo de causales, bien sea embarazo por violencia sexual, malformación fetal incompatible con la vida o riesgo inminente para la vida o la salud de la mujer. Menciona usted asistolia fetal. Mm, ¿Qué opina usted de ese término que en ocasiones uno escucha en los foros, en las mesas de discusión del fetocidio? Pues es un Es, término, sí, es un término bien desafortunado porque se correlaciona mucho como con el tema de la penalización. Y precisamente eso es lo que todos los grupos que vienen trabajando frente a la incidencia de este tema han tratado de retirar alrededor del aborto. No es un delito, es una decisión. Entonces, frente a eso, digamos que la palabra feticidio siempre se ha asociado con la mujer que asesina el feto o el profesional de salud que asesina el feto. Entonces, pues es un término que definitivamente quienes trabajamos en este tema procuramos no usar. Eh, hablamos de IAF, inducción de asistolia fetal, o IMF, inducción de muerte fetal, y pues digamos que el lenguaje también aporta barreras y sesgos en la implementación de las estrategias. ya. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, veo que se nos convirtió en un diálogo porque no hubo personas en el chat que quisieran aprovecharla para preguntarle tantas inquietudes que hay con relación a este tema. Yo creo que ha sido muy productivo la explicación desde el punto de vista legal, jurídico, científico, académico, ético que se ha tenido, que nos permite a nosotros abrir un poco nuestros temas de argumentación y de reflexión sobre la vida y sobre cómo actuar en los inicios de la vida, así como nosotros en cuidados intensivos también actuamos en el final de la vida. Mm, Cuando hacen la pregunta y dicen, bueno, pero ¿por qué legalizaron el aborto? ¿Por qué legalizaron la eutanasia? Que es comienzo y final de la vida. Y resulta que cuando las decisiones sociales no son claras y los colectivos
no tienen un poder de definición. El que tiene que tomar la decisión es el Estado. Y el Estado, con el ánimo de evitar todas esas clínicas clandestinas que existían del aborto y dándolo como un derecho y normalizándolo y castigándolo jurídicamente, evita que esa cantidad de muertes materno-fetales que existían previas a la norma estén disminuyendo. Y eso es algo que tenemos que entenderlo desde el punto de vista técnico y jurídico, porque alguien tiene que ponerle control a todo esto. Y la única forma de hacerlo en este momento sería el Estado. Pienso que es una de las formas y de las políticas y decisiones de un Estado de derecho que reconoce, pero al mismo tiempo puede sancionar. Así que creo que la explicación y la presentación suya ha sido lo suficientemente clara, por lo menos para mí, en el sentido de que las personas que pudieron escucharla pudieron entender de que esto no es una situación de decisiones individuales y personales, sino tienen que ser unas decisiones que tienen que partir de ese referente de salud pública, de derechos humanos, de justicia social y del impacto que esto puede generar a nuestra sociedad y a nuestros pacientes cuando nos ingresan a las áreas críticas. Le agradezco mucho, doctora, su presentación, sus palabras y los conceptos que logró emitir. Lo mismo que agradezco a las personas que pudieron estar presentes durante esta hora y espero que hayan tenido luz, hayan disipado sombras y tengan claridad para la toma de decisiones que parte primero de la sensibilidad moral, de un buen conocimiento científico que nos permita a nosotros tomar decisiones éticas que realmente sean consecuentes con la razón de ser de nosotros como profesionales. Así que si no hay más preguntas, que veo que finalmente no las hubo, pues yo les doy las gracias a los que asistieron y a usted, doctora, nuevamente, Sara. Muchas gracias por los aportes que nos entregó. Muchas gracias a Buenas, ustedes por invitarme. Bye. buenas noches.